Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Vamos a continuar con las secciones habituales que tengo yo aquí en el canal y voy a empezar a tocar una sección que hacía ya bastante, que no subía ningún vídeo y que tengo almacenadas muchas preguntas desde el mes de noviembre y octubre, finales de octubre, y que es con la sección de preguntas y respuestas. Y además que me estoy encontrando, abriendo ya el correo electrónico, con unas preguntas y con unas cuestiones muy interesantes que me gustaría comentar con todos vosotros de una manera lo más amplia posible. Las he apuntado todas en una libretita que tengo aquí y vamos a ir empezando, porque la verdad es que tiene tela precisamente todo lo que es las preguntas que me estáis haciendo y las cosas que que queréis vosotros que comente. Aquí hay más que una pregunta, me dice Jorge Navarro de Almería, que qué me parece el actor Steve McQueen, me lo comparas un poquito con Paul Newman, y además me dices que si me parece que hay algún actor más increíble que llene la pantalla que Steve McQueen. Tengo que decirte, Jorge, que Steve McQueen fue una de las grandes estrellas de los años 60, precisamente, que apareció a finales de los años 50 haciendo una serie de pequeños papeles por las que no fue decisivamente reconocido, y que la película, y además mi favorita de toda su filmografía, que por la que se convirtió en una gran estrella, fue La Gran Evasión, una película que junto con Richard Attenborough, con George Kennedy, es mi película favorita, una de mis películas bélicas favoritas que tengo que comentar aquí en el canal. No la he comentado hasta ahora, no sé por qué, y me parece una película maravillosa y fabulosa y una de las mejores interpretaciones de Steve McQueen. Me encanta que te encante Steve McQueen, porque yo creo que es uno de los actores, una de las estrellas de los años 60 y de los años 70 en Hollywood, casi hoy en día muy olvidada, o prácticamente ya, hombre, no por los cinéfilos, evidentemente, yo le tengo bastante en mente a Steve McQueen, como no recordar sus grandes interpretaciones y evidentemente la estrella de los años 70 que fue, pero que Steve McQueen está bastante olvidado, ¿sabes? No han editado tampoco muchas películas de Steve McQueen en formato doméstico, pero seguramente voy a comentar algunas de ellas. Evidentemente, como tú dices, es un actor que llenaba mucho la pantalla. Tengo que decirte que Steve McQueen, además de empezar en los años 60, en un periodo bastante distinto comparado con Paul Newman, que ahora más o menos te lo voy a comentar, se crió artísticamente hablando en una época en la que el Star System de Hollywood ya había decaído bastante. Es decir, los años 60 fueron unos años para Hollywood bastante convulsos. En mi vídeo de historia del cine, entre lo viejo y lo nuevo de Hollywood, te lo explico muy detalladamente. Lo puedes ver perfectamente. En lista de reproducción, en historia del cine, lo vas a poder ver. Y claro, me lo comparas con Paul Newman, que aunque tienen en común que los dos empezaron siendo actores de carácter, o mejor dicho, estrellas de cine, Paul Newman pues siguió haciendo películas hasta el año 2002. Aproximadamente, creo que fue Camino a la Perdición de Sam Mendes su última película. Un magnífico papel. Pero Steve McQueen murió además en 1980, cuando el actor bueno que él era empezaba a despuntar. En los años 60 se puede decir que Steve McQueen se desarrolló más como estrella que como actor, aunque tuvo en esa película del año 66, si mal no recuerdo, llamada El Janse en llamas, junto con Candice Berger, una interpretación fabulosa de la cual le nominaron, si no recuerdo mal, le nominaron al Oscar. Pero Hollywood le enfocó más como estrella que como actor. Acuérdate, por ejemplo, el papel que hizo en El Coloso en llamas, o por ejemplo en La huida, de Gateway, junto a Ali MacGraw. Creo que fue en 1972. Y en 1968 esa película, si mal no recuerdo, se llamaba Bullitt, que tiene una de las más magníficas e impresionantes persecuciones a coche en las calles de San Francisco. Es decir, a Steve McQueen Hollywood le trató más como una estrella que como un actor. Y poco a poco, según iban pasando los años 60 y 70, se iba transformando en ese actor magnífico, que luego nos dio unas estupendas interpretaciones, no solo en El Janse en llamas, sino por ejemplo en la película que tú dices, que tú me mencionas, que fue Papillón, junto con Dustin Hoffman. Es decir, ahí ya, pero ya hablamos de los años 70, de entrado los años 70, ya se empezó a convertir en el actor que poco a poco debería de haber sido si la muerte no se lo hubiera llevado, evidentemente.
Eh, yo a mí, Cuando yo, por ejemplo, he visto a Steve McQueen en El Coloso en Llamas o en La Gran Evasión, siempre ha hecho papeles de carácter y prácticamente de un carácter protagónico, protagonista, porque como tú bien dices, era una persona que se fijó Hollywood en él por su físico rudo, es decir, el típico rubio, de ojos azules, de un físico similar, parecido a Paul Newman en el sentido de que tenían la misma estatura, la misma complexión, no a lo mejor la cara, el mismo físico, pero era como el arquetipo de estrella que se llevaba en Hollywood a finales de los 50, en los 60 y en parte de los años 70. Por ejemplo, otro de los grandes actores que todavía vive, que ya tuvo un Oscar al mejor director también por una película llamada Gente Corriente y un Oscar honorífico, fue por ejemplo Robert Redford. Robert Redford pertenece a esa estirpe de estrellas barra actores que empezaron siendo estrellas y luego se convirtieron en actores. Paul Newman, Robert Redford, Steve McQueen, se les contrataba más al principio de sus carreras más por su físico que por su calidad interpretativa, que luego fue, además, ganándose sobre todo el respeto de la crítica con muy buenos papeles, pero ya bien entrada su carrera. Fíjate, o sea, Steve McQueen tuvo su primera nominación al Oscar en el 66 por El Llance en llamas, pero empezó así haciendo películas de bajo presupuesto a finales de los años 50. O sea, tuvieron que pasar casi 10 años para que a Steve McQueen se le diera una oportunidad prácticamente en una ceremonia de premios de la Academia, aunque evidentemente Steve McQueen se iría convirtiendo en el gran actor de carácter en el que se transformó, pero que no se terminó de pulir porque ya te digo, en 1980 falleció. Por ejemplo, en La huida de Get Way con Ali MacGraw hace un papel fantástico y hace una pareja protagonista que tienen muchísima química. Otro actor, por ejemplo, que me viene ahora a la mente, que ya también está obviamente ya muy mayor, que se desarrolló en los años 70, que era también ese típico rubio de ojos azules, guaperillas, era Ryan O'Neal, por ejemplo, aunque evidentemente Ryan O'Neal a una calidad interpretativa bastante más baja que Steve McQueen o que Paul Newman o que Robert Redford. Pero era ese prototipo de actor que a finales de los 60 Hollywood le contrataba porque tenía un físico arrebatador, era guapo, era fornido, era muy varonil, pero que poco a poco y debido a todos los papeles se forjaba en un gran actor. La diferencia, por ejemplo, que tienes con Paul Newman es que Paul Newman se consagró prácticamente en los años 50, cuando todavía existía el Star System de Hollywood. Por ejemplo, de Paul Newman pues tenías en los años 50 títulos tan impresionantes como La gata sobre el tejado de zinc con Elizabeth Taylor, tienes Dulce pájaro de juventud, que es una película que creo que estaba basada en un texto de Tennessee Williams, El largo y cálido verano, donde conoció a su mujer, a Joan Woodward, de la que se enamoró y de la que estuvo casado durante toda su vida, junto también con Orson Welles, y que hizo también grandes papeles, pero claro, La gata sobre el tejado de zinc, Dulce pájaro de juventud, de Richard Brooks, si mal no recuerdo, El largo y cálido verano, eran películas de los años 50 donde todavía existía el Star System, donde se hacían los grandes musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer. Es decir, era una política que tenía Hollywood, digamos, en lo que se refiere a actores y a estrellas, diferente en lo que en los años 60. Entonces, en los años 50 todavía se buscaban también estrellas con un gran físico, Paul Newman, Steve McQueen eran muy guapos, pero que se fijaban más en su calidad interpretativa. La comparación que haces con Paul Newman y con Steve McQueen, yo, por ejemplo, yo personalmente prefiero a Paul Newman. Paul Newman ha tenido magníficas películas y un buen puñado de obras maestras sobre la mesa. Ya no solo estamos hablando de La gata sobre el tejado de zinc, te recomiendo que la veas con una Elizabeth Taylor fantástica, muy buena, y además con unas secuencias donde se puede palpar la tensión sexual no resuelta que tiene con el personaje de Elizabeth Taylor, también con Joan Woodward en El largo y cálido verano del año 57, si mal no recuerdo, donde ya te digo que conoció a su mujer, pero claro, Paul Newman tiene una retahíla de títulos impresionantes como El golpe, de George Roy Hill, con otro actor, ya te digo, como el que he mencionado hace poco, que es Robert Redford, que es el protagonista, que hace un papel sensacional. En el Coloso en llamas no es que Steve McQueen a lo mejor interpretativamente se comiese a Paul Newman, sino que tuvieron papeles distintos. Tenían papeles
diferentes. En El Coloso en Llamas, Steve McQueen era más protagonista que Paul Newman, porque es una película de los años 70, de 1974. Entonces ahí ya se puede decir que Steve McQueen, que Paul Newman ya estaba consagrado, y que Steve McQueen estaba más como de estrella nueva, por así decirlo. Acuérdate que la película que te he dicho, de La Gran Evasión, es precisamente la película por la que él saltó a la fama. Estamos hablando del Coloso en Llamas, una película 11 años después de que Steve McQueen saltara a la fama con La Gran Evasión. Sin embargo, en El Coloso en Llamas, Paul Newman pertenece a un grupo de actores como Fred Astaire, como Jennifer Jones, que ya estaban consagrados y que se le dieron un papel más secundario. En El Coloso en Llamas tiene un reparto maravilloso, pero Steve McQueen es el protagonista y Paul Newman, Jennifer Jones, Fred Astaire son los secundarios. Ahora, si tú le pones a Steve McQueen y a Paul Newman, a lo mejor como pareja protagonista, no sé quién pudiese ganar, ¿sabes? Pero ahí están los títulos, por ejemplo, también de Paul Newman de los años 50, como es Marcado por el odio, que es una película en la que se interpreta, medio biográfica, en la que se interpreta el papel de Rocky Marciano junto con Sal Mineo, en blanco y negro fantástica, El Buscavidas también, que es otra obra maestra del cine. Es que claro, si tú comparas filmografías, dices, es que la filmografía de Paul Newman es realmente maravillosa. Pero ya te digo, Steve McQueen podría haber tenido también títulos maravillosos, además de La Gran Evasión, El Llanse en Llamas, Bullitt, pero claro, en 1980 falleció. Pero yo creo que Steve McQueen podría haber realizado también grandes papeles. Por ejemplo, Apocalypse Now, Francis Ford Coppola estuvo tentando a Steve McQueen para que pudiera realizar el papel. Hubiera hecho un papel sensacional, porque es ese tipo, esa clase de personaje que le podría haber venido prácticamente como anillo al dedo. Tanteó a Harvey Keitel, aunque luego Harvey Keitel, por las condiciones duras del rodaje en Filipinas, pues abandonó y luego pues se declinó por Coppola por Martin Sheen. Pero Steve McQueen hubiera realizado también un papel realmente magnífico y maravilloso. Pero bueno, me encanta que te encante un actor como Steve McQueen, porque yo creo que es uno de los grandes olvidados de hoy en día del cine de Hollywood, de las estrellas, que casi siempre parece que los cinéfilos hablamos de Clark Gable, de Gene Kelly, de Burt Lancaster, todos aquellos. Pero es que todavía hay que tener en cuenta también que durante los 60 también aparecieron grandes estrellas como fue Steve McQueen. Y Steve McQueen es hoy en día uno de los grandes clásicos, se le considera uno de los grandes actores clásicos de ese Hollywood que ya por desgracia ha desaparecido y que ya no volverá. Era cuando Hollywood se fijaba, además de en el físico de los protagonistas, de los actores, también en una cierta calidad como intérprete, como actor. Y yo creo que si Steve McQueen hubiera seguido viviendo, se le podría haber pulido todavía más y hubiera ganado seguramente algún Oscar que otro. Eso no te quepa la menor duda. Pero vamos, Steve McQueen, qué duda cabe, es una de las grandes estrellas del Hollywood entre lo clásico y el Hollywood moderno, pero sin duda alguna, pues una de las grandes estrellas del séptimo arte. Eso, vamos, no te quepa la más mínima duda. Y es impresionante sus interpretaciones, son impresionantes sus interpretaciones en todas las películas que te he mencionado. En El Coloso en Llamas, en El Llanse en Llamas, en La Gran Evasión, en Bullitt, en La Huida, prácticamente clásicos, hoy en día ya clásicos del cine. Me dice Pina Zoul, creo que es pronunciado bien el nombre, que qué opinión tengo sobre películas, y a ver si hago la crítica de películas como El Club de la Lucha y American History X. ¿Y qué opinión tengo del actor Edward Norton? De las dos películas que me has mencionado, las he visto las dos. De la de David Fincher, El Club de la Lucha, y American History X. Particularmente, El Club de la Lucha, aunque tiene cierto prestigio entre los críticos, para mí es una película muy tramposa. Y te diré el porqué. Es una película donde se nos propone una narrativa muy concreta, en el que un personaje, un vendedor de lavadoras, por así decirlo, o creo que era un vendedor de lavadoras, no me acuerdo, una especie de comerciante que es Edward Norton, tiene una vida normal, pero desde el principio de la película vemos que está como hastiado de su vida. Dice, por ejemplo, la narrativa de la película al principio, escoge unos estudios, escoge una carrera, escoge un trabajo, escoge un coche, escoge una mujer,
Pero él dice, ¿y si yo escojo no escoger eso? Y ya nos lleva con unos derroteros completamente distintos a lo que se supone que puede ser lo convencional desde el principio de la película, y conoce a Tyler Durden, que era Brad Pitt en la película, y le mete dentro de este especie como de club, que es el club de la lucha, en donde sus miembros se lían a puñetazos y todo eso. Y tenemos una película fabulosa, con una fotografía, un montaje sensacional, pero al final de la película nos damos cuenta de que todo lo que habíamos visto era la interpretación de una especie como de doble personalidad que tenía Edward Norton. Es decir, es una película con un guión excesivamente tramposo. O sea, narrativamente y técnicamente brillante, pero argumentalmente tramposísima. Y yo al final me quedé como diciendo, ¿qué película más extraña, no? O sea, aunque también la narrativa de David Fincher es así. Porque, evidentemente, David Fincher es un grandísimo director. Yo creo que es uno de los mejores actualmente. Pero es una película muy extraña en su resolución. A mí personalmente me gusta más American History X, porque ahí es donde, que no te digo que en el Club de la Lucha no se luzca, pero American History X, la verdad es que Edward Norton, que además estuvo nominado al Oscar aquel año al mejor actor, hace un papel realmente fabuloso. O sea, la película es cruda, muy dura de ver, habla sobre esas bandas de neonazis, de los cabezas rapadas y todo aquello. Cómo le va cambiando la mentalidad al personaje de Edward Norton. Pero sobre todo la interpretación es una de las interpretaciones más sólidas del cine de los últimos tiempos. Para mí Edward Norton es un actor magnífico que yo creo que no se le ha dado la importancia en el Hollywood de hoy que este chico hubiera merecido, sinceramente. Porque tiene papeles realmente impresionantes. Por ejemplo, en El Reino de los Cielos, que hace del rey de los cristianos, aquejado de una grave enfermedad, que va con una máscara. Tienes que verla en versión original porque cómo pronuncia las frases Edward Norton es realmente impresionante y soberbia su interpretación, de las mejores de la película. Y eso que no se le ve el rostro. Pero sinceramente la entonación que pone hace de la interpretación de Edward Norton en esta película, en El Reino de los Cielos, realmente sobrecogedora. Pero yo he visto a Edward Norton, por ejemplo, también en una película que ganó el Oscar hace pocos años, en Berman, por ejemplo, protagonizada por Michael Keaton, dirigida por Iñárritu, este director mexicano, donde también hace muy buen papel. Pero yo te digo que Edward Norton para mí es un actor que se le puede sacar muchísimo más jugo. Yo creo que no ha venido todavía la película. No es que no le consagre como actor, porque yo creo que ya está consagrado, pero la película en la que él dé un aldabonazo, un puñetazo en la mesa y diga, yo quiero reivindicarme como uno de los mejores actores de mi generación, que realmente lo es. De Edward Norton te recomiendo una película muy buena, junto con Naomi Watts, que se llama, si mal no recuerdo, El velo pintado. Y es una historia de un matrimonio en el que él es médico, ella creo que es una enfermera, que se van, pues creo que es a Camboya o algo así, a uno de estos países exóticos asiáticos, en donde Naomi Watts le está constantemente a Edward Norton, a su marido, le está engañando con otros hombres, porque él está como dedicado mucho más a intentar paliar una enfermedad de la cual él luego pues es víctima. Pero la verdad es que es una película, creo que se llamaba El velo pintado, realmente fabulosa y fantástica, donde aquí se luce realmente como el actor que es. Yo creo que la tengo aquí, la tengo comprada, El velo pintado. La quiero comentar en el canal porque es una película con una puesta en escena, una fotografía bellísima. Es una película llena de poesía. Seguramente te gustará muchísimo. Y Edward Norton hace una interpretación fabulosa desde el principio hasta el final. Yo prefiero a Edward Norton en American History X porque es una película donde se luce mucho más interpretativamente. En el Club de la Lucha date cuenta que David Fincher tira un poquito más para lo que es, ¿cómo te diría yo? Más para Brad Pitt, porque es la estrella, aunque Edward Norton es el actor, Brad Pitt es la estrella, y tenía mucho más gancho comercial en ese momento Brad Pitt, en el año, creo que fue el año 99 en el Club de la Lucha. Pero vamos, yo creo que Edward Norton, bajo mi opinión, es uno de los grandes actores del cine contemporáneo que sin duda no se le está dando la importancia que merece. Pero vamos,
Seguramente de estas películas, del Velo Pintado y sobre todo de American History X, tendrás la crítica aquí en el canal porque tarde o temprano la subiré. Es una película muy dura de ver, que no da concesión al espectador en ningún momento, pero es una película fabulosa desde cualquier punto de vista. Además, filmada además en un exquisito blanco y negro. Me dice Juan Ignacio: Mario, ¿qué opinas sobre una película, la última de Sergio Leone, que es Érase una vez en América? Pues mira, la película de Érase una vez en América yo la quería comentar dentro de muy poquito, porque además se ha estrenado en Netflix, que la tengo que ver todavía, lo que pasa es que es una película muy larga, que la tengo que ver. Lo que pasa es que no sé, últimamente he estado más liado con Juego de Tronos, que además he subido hace poco la crítica aquí al canal, pero tengo que ver la película El Irlandés, que es una película que narra pues la historia de la mafia a través de un personaje que es Robert De Niro, dirigida por Martin Scorsese. Y yo tengo la impresión de que tiene muchos puntos en común con la que yo pienso que es la mejor película de la filmografía de Sergio Leone, que es Érase una vez en América. Sergio Leone, como sabrás, es un director que hizo muy poquitas películas, creo que tiene 7, 8 o 9 películas, muy poquitas. Es el director de la famosa trilogía del dólar, Por un puñado de dólares, El bueno, el feo y el malo, La muerte tenía un precio, y además el western, que yo creo es mucho mejor que estos, que es Hasta que llegó su hora, con Henry Fonda, con Claudia Cardinale, que también tengo que comentar aquí en el canal, pero que yo creo que realizó su mejor película en 1984 con Érase una vez en América. Para mí Érase una vez en América es una de las mejores, hombre, no quiero decir la mejor porque de cine de gángsters hay muchas películas muy buenas, las del Padrino evidentemente, pueden ser mejores, pero para mí me gusta mucho más Érase una vez en América que El Padrino. Para mí las películas del Padrino son obras maestras, son sensacionales, pero para mi gusto tiene una narrativa excesivamente lenta. Sin embargo, lo que cuenta, por ejemplo, Érase una vez en América, es un retrato de cómo se forjó desde la época de la Gran Depresión, 1920, 1929, 1930, todos los gángsters en Estados Unidos que vivían, evidentemente, del robo de bancos, etcétera, etcétera, debido precisamente al crack del Wall Street de 1929. Érase una vez en América es un retrato ya no solo de la mafia, sino de la historia de Estados Unidos a lo largo de 4 décadas. Desde prácticamente finales de los 20, principios de los 30, hasta casi los años 70, que es cuando el personaje de Robert De Niro, pues ya en la película ya está prácticamente al final. Es una película maravillosa, es una película que apela mucho a la nostalgia, al romanticismo, a aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor. Sobre todo por todos los intérpretes que tiene. Robert De Niro, está Joe Pesci, está James Woods en un papel fantástico, está Elizabeth McGovern, maravillosa, preciosa en esta película, que aquí en la serie esta nueva inglesa de Downton Abbey sale ya un poquito más mayor, pero que aquí hace un papel realmente encantador. Jennifer Connelly, muy jovencita, haciendo el papel de Elizabeth McGovern cuando es niña, y lo que te narra pues es toda la historia de Estados Unidos a través de unos niños al principio que se van forjando poco a poco en gángsters, que algunos de ellos les meten en la cárcel, ya Robert De Niro sale cuando ya es más mayor, y sobre todo la historia de un montón de personajes, con una ambientación, yo tengo que decirlo, extraordinaria, con una banda sonora única de Ennio Morricone, y con una fotografía y una puesta en escena, una edición artística, y toda una parte técnica que a mí me sobrecogió. Es una película con una banda sonora y con un amor por lo nostálgico que prácticamente recubre como un halo, como un envoltorio toda la película. Tengo que comentarla porque hay muchas cosas que decir de esta película. Para mí Érase una vez en América es sin duda una de las 2 o 3 mejores películas de gángsters que se han hecho en la historia del cine. Maravillosa en su concepción, es el testamento cinematográfico de Sergio Leone, su mejor película con diferencia y una de las mejores películas de su década, sin ningún género de dudas. Tendrás el comentario de Érase una vez en América dentro de poco. Además, tendrá que ser una review bastante larga, de 1 hora o más, en la que disfrutarás con todo lo que voy a decir, porque es que has dado en el clavo respecto de una de las películas que yo vi en mi niñez, que me resultó larguísima, porque claro, yo vi la versión larga, de 4 horas de duración, y claro, cuando eres niño te meten una película de gángster de 4 horas, se te hace un poco pesada. Pero la he visto ya varias veces de más mayor,
y realmente es una película sobrecogedora, nostálgica, muy violenta, porque eran violentos los tiempos que vivían los personajes, es decir, tiene su porqué, tanta violencia, muy justificada, maravillosa, con momentos románticos realmente maravillosos, por ejemplo, Robert De Niro y Elizabeth McGovern en esa cena, en ese restaurante en el que están ellos dos solos a la luz de esas velas, es realmente fantástica. Érase una vez en América. Tengo que comentarla. Y te digo lo de Irishman, del irlandés, porque yo creo que Martin Scorsese ha rodado su correspondiente versión de Érase una vez en América, que yo creo que también es una representación de la historia de Estados Unidos a través de los ojos de unos gángsters. Pero bueno, la review de Érase una vez en América la tendrás dentro de poco aquí en el canal, sin duda. Manuel Alberto, que es uno de mis suscriptores que más veces me escriben en mis vídeos, me propone un cuestionario muy peculiar, de 10 preguntas muy sencillas, muy facilitas, pero que he querido yo meterlo aquí dentro de este vídeo, porque me parecen muy divertidas todas ellas. Me dice en un principio, como primera pregunta, son 10 preguntas muy sencillas de realizar. Si tu vida fuera una película, ¿quién te gustaría que la dirigiese? Pues mira, yo te voy a decir que mi director favorito es Steven Spielberg, de siempre. Y me encantaría que si mi vida... Lo que pasa es que, claro, mi vida no es tan emocionante como Parque Jurásico, como Indiana Jones. Pero yo creo que Steven Spielberg sí que hubiese cogido ese punto hasta cierto punto infantil que yo tengo en muchas de las cosas de mi vida. No sé si algún día haré algún vídeo de esos como hacen otros youtubers de 50 o 20 cosas sobre mí, para que me conozcáis un poco más. Pero mi vida está, en muchos aspectos, en algunos sentidos, cargada de nostalgia, por mi niñez. Yo tuve una niñez, afortunadamente, muy feliz. Y las películas de Steven Spielberg, como Los Goonies, como E.T., pues fueron realmente importantes dentro de mi vida. Y a mí me gustaría que Steven Spielberg realizara la película de mi vida. La segunda pregunta es, ¿quién escribiría el guión? Pues me gustaría que fuera el guión un poco más alocado de lo que mi vida ha sido. Y para darle un punto de chispa, de comicidad, de humor, me gustaría que fuera el Peter Jackson de su primera etapa, el Peter Jackson de Brain Dead. No es que mi vida pues fuera un poco gore, no. Pero me gustaría que tuviera un punto de humor slapstick como hizo Peter Jackson en Brain Dead. O sea, el guionista sería Peter Jackson y el director Steven Spielberg. Menudo póker de ases. ¿Qué actor te gustaría que me interpretase? Pues caray, yo es que tengo muchos actores que me gustan, pero no sé. Si tuviera que escoger un actor no lo sé, a lo mejor... pues uno que fuese, ¿qué te diría yo? De películas de acción o de aventuras. Por ejemplo, Keanu Reeves. Pues por ejemplo, Keanu Reeves me gustaría que interpretase en mi vida. A veces me han dicho que me parezco incluso a él, aunque yo no sé en qué me parezco yo a Keanu Reeves. Pero bueno, no ha sido más, me lo han dicho más de una vez. Pero bueno, en fin, no sé, cualquier actor de películas de acción y aventuras, no lo sé. Pues posible que... no sé, Robert Downey Jr. también, no sé. ¿Cómo qué película te gustaría que fuese tu vida? Oye, pues a mí me gustaría que mi vida fuera como un musical de Broadway, como un musical de la Metro-Goldwyn-Mayer, como diré yo, como Cantando bajo la lluvia, como Melodías de Broadway, como Un día en Nueva York. Es decir, me gustaría que mi vida fuera como un musical de Broadway, aunque no cantado, porque yo no tengo voz para cantar. Ni para bailar, ni muchísimo menos, no me considero, vamos, no... Tengo un sentido de la vergüenza bastante desarrollado. Pero me gustaría, por ejemplo, que fuera como un musical en el sentido de que todo fuera de color de rosa. Es decir, todo se solucionase de una manera sencilla, bonita, no hubiera problemas grandes, ni fuertes, ni muchísimo menos. Me gustaría que mi vida fuera como un musical de la Metro-Goldwyn-Mayer, llena de color, llena de aventuras, de vivencias, de ese estilo. Pero bueno, yo es que soy un poco fantasioso. ¿Qué personaje de película te gustaría ser? A mí me encantaría ser Indiana Jones o James Bond. ¿Por qué? Pues por las aventuras. Es decir, me encantaría, pues... Pero eso sí, sin pasar peligros. Que los peligros fueran ficticios, no reales. Me gustaría ser tipo James Bond para conducir coches imponentes, viajar a países exóticos, de ese estilo. Conocer a chicas guapas también, como James Bond. Y como Indiana Jones, pues prácticamente lo mismo.
pues un aventurero, también conocer países exóticos, nuevas civilizaciones, misterios, todo eso. Me encanta el cine de aventuras. ¿Con qué personaje te gustaría tener una cita? Hombre, evidentemente, si yo soy un hombre, me gustaría tener una cita con un personaje femenino. Con la condesa Olenska, con Michelle Pfeiffer, en La Edad de la Inocencia. Mi película favorita. Me encantaría ser como el personaje de Daniel Day-Lewis, que va caminando por el embarcadero hacia el faro de Castle Rock, de Lime Rock, mejor dicho, no de Castle Rock, no como la productora, al faro de Lime Rock, y hacer que Michelle Pfeiffer se diera la vuelta para verme. O sea, me encantaría tener una cita con Michelle Pfeiffer. Pero bueno, hombre, Michelle Pfeiffer ya es una actriz un poquito ya más mayor. Pero no me importa, no me importa. Michelle Pfeiffer es Michelle Pfeiffer. Me encantaría tener una cita con Michelle Pfeiffer. Pero bueno, esto que no lo diga mi mujer. ¿Qué personaje te gustaría ser? ¿Qué personaje te gustaría que fuera tu amigo? Me encantaría que mi personaje... Vosotros habéis oído hablar de una película que yo tengo comentada aquí, que es Un cadáver a los postres. Una película muy graciosa, con un gran elenco de actores. Mi personaje favorito de esta película es el inspector Wang, interpretado por Peter Sellers. Pues me encantaría tener un amigo como el inspector Wang, interpretado por Peter Sellers. Es más, voy más allá. Me gustaría tener un amigo que fuera como Peter Sellers, es decir, una persona con la que pudieras reírte en todo momento, charlar, irte de copas, aunque yo ya tengo amigos que son así. Mi amigo Dani es muy parecido. Hombre, no voy a decir que mi amigo Dani es como Peter Sellers, pero me encantaría un amigo como Peter Sellers. Y sobre todo, caracterizado del Inspector One. Con esas caídas que tiene en la película que te tronchas de risa. Me encantaría que fuera como él. Si fueras actor, ¿qué personaje te gustaría interpretar? Pues ya lo he dicho, pues me gustaría ser un tipo... Pues James Bond o Indiana Jones. ¿Y qué película te ha impresionado y por qué? Bueno, vamos a ver. A mí me han impresionado muchas películas a lo largo de mi vida. Es que he visto tantas que ahora no sabría decirte una que me impactase muchísimo. Hombre, la que me impactó mucho cuando yo la vi en el cine, hace ya unos años, fue El Retorno del Rey, de la tercera del Señor de los Anillos. La que yo considero que es la mejor película del siglo XXI, totalmente insuperable todavía, con una planificación, con unas líneas narrativas, con unas secuencias maravillosas. Para mí una película insuperable hasta el momento. Me impresionó mucho cuando la vi en el cine. La Pasión de Cristo me impactó muchísimo cuando la vi en el cine. Muchísimo. Nunca había visto yo, fijaos, nunca había visto yo en el cine, porque bueno, tú estás en el cine y oyes de vez en cuando el crujir de las palomitas, un comentario de algunos que están por aquí o por allí. Pero es que viendo La Pasión de Cristo no se oía, de las veces que la vi en el cine, no se oía una mosca. Es decir, todo el mundo estaba completamente en silencio y mucha gente en las escenas de que están torturando a Jesucristo, la escena de la crucifixión, la gente lloraba. Y se les veía llorando, se les oía llorar, a hombres y a mujeres. Pero llorar de una manera que a mí me impactó profundamente. Luego otras películas que me han impactado por lo épicas que han sido los 10 mandamientos. Como volví a no mencionar los 10 mandamientos. Ben-Hur, de William Wyler, Las maravillosas carreras de cuadrigas. Cuando era adolescente, tendría yo unos... Bueno, no adolescente, tendría yo 20 o 22 años. No, perdón. Unos 10 y... A ver, un momentito. 12 o 13 años, sí, prácticamente un adolescente. Me impactó mucho Bailando con Lobos. El final es maravillosamente épico, con Bailando con Lobos. Sumani Tonka Awashi, que tenéis la crítica aquí en el canal, con En pie con el puño alto, Kevin Costner y Mary McDonnell, yéndose por ese sendero, y también Cabello al viento, su amigo el indio, en el promontorio aquel diciendo que nunca le olvidará y que siempre será su amigo esté donde esté, me impactó profundamente. La edad de la inocencia, con ese final también maravilloso, donde totalmente desgarrador, donde Daniel Day-Lewis, el abogado, el protagonista de la película, no tiene fuerza para volver a ver a la condesa Olenska, yéndose además por las calles de París. Yo he estado 2 veces en París, y una de las veces estuve en esa plaza donde Daniel Day-Lewis estuvo sentado. Me parece una película y un final desgarrador y maravilloso,
¿qué os puedo decir? Eso es a nivel de impacto emocional, de esos que te dejan una huella profunda. Ya te digo, La edad de la inocencia, Bailando con lobos, Ben-Hur, Los 10 mandamientos, La pasión de Cristo, El retorno del rey, la mayoría de superproducciones. Superproducciones difícilmente que se puedan igualar. A nivel de películas de terror, por ejemplo, las películas que más me han podido impactar fueron en su momento El exorcista, que tengo que comentarla también, que no la he comentado, por Dios. La primera de Frankenstein de James Whale, que la tenéis comentada aquí en el canal, con ese Boris Karloff, cuya interpretación es magistral, con esa puesta en escena, el escenario, con esa verticalidad que le da James Whale a toda la planificación del decorado del laboratorio. Son muchas las películas que me han impactado en mi vida, muchísimas. Acabo de terminar, como bien sabéis, de visualizar, de ver toda la temporada, todas las temporadas, la serie completa de Juego de Tronos. Me ha impactado profundamente las interpretaciones, la puesta en escena, las batallas, la fotografía. Realmente una serie maravillosa, a la altura de las grandes producciones hollywoodienses de todos los tiempos. En cualquiera de sus temporadas es magnífica, digan lo que digan. Me parece maravillosa, en la que al final me emocionó. Yo hacía mucho que no me emocionaba al final de películas. Hace ya mucho que yo no lloraba al ver un film. Y con Juego de Tronos, viendo el final, la despedida de Jon Nieve, la muerte de Daenerys Targaryen, compartes el sufrimiento de Tyrion Lannister, también me ha impactado profundamente. Son muchas producciones las que me han gustado. Cuando eres una persona que le gusta mucho el cine, como a mí, tienes una tendencia como a emocionarte e impactarte, aunque yo no me emociono y no me impacta algo fácilmente. Tiene que ser una buena producción, realmente tiene que estar bien. O sea, yo no me conformo con cualquier cosa. La gente pues se ha emocionado con las películas de Marvel o con DC, a mí no. O sea, es un bucle, ver superhéroes en bucle, pues no me emociona una y otra vez. La misma historia. Tienen que ser historias que trascienden como la vida misma, lo que se llamaba en el Hollywood clásico bigger than life, más grandes que la vida misma. Pero bueno, son muchas las películas que me han impactado por su puesta en escena, por sus interpretaciones, por su historia, por sus batallas, por su sanguinolencia, por su terror, por su misterio. Muchísimas. Pero vamos, Manuel Alberto, me gusta muchísimo este pequeño tag que me acabas de proponer. Y bueno, así ya me vas conociendo un poquito mejor. Me pregunta Jorge Navarro también si considero a Stanley Kubrick un genio o un artesano. Tienes el vídeo que subí hace relativamente poquito tiempo de Stanley Kubrick, y evidentemente yo lo considero uno de los grandes genios de la historia del cine. Uno de los mejores directores que Hollywood ha dado, o mejor dicho, que el panorama cinematográfico norteamericano nos ha dado, y que tiene 13 películas y que prácticamente todas ellas son clásicos. Senderos de Gloria, 2001, Odisea del espacio, Barry Lyndon, El resplandor, El beso del asesino, Atraco perfecto. Todas son absolutamente maravillosas. Es que todas son obras maestras para mí. Todas son clásicos. Lolita, La naranja mecánica, todas ellas muy controvertidas. Corrieron ríos de tinta de los periodistas y de los críticos y del público viendo estas películas. Y tengo que decir una cosa que a lo mejor creo que no sé si dije cuando hice el vídeo de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick es un director que te puede gustar o lo puedes odiar, pero sus películas no dejan a nadie indiferente. Son impactantes todas. Ice White Shot por su atrevimiento, Lolita por lo mismo, 2001 Odisea del espacio por sus efectos visuales y por su historia, Barry Lyndon por la puesta en escena, La naranja mecánica por la violencia, Senderos de Gloria por la crítica tan abierta a los estatus, por ejemplo, más altos del ejército en la Primera Guerra Mundial. Todas las películas tienen algo que te llena, que te impacta, que te puede gustar o no, pero que realmente no te deja indiferente. Para mí Stanley Kubrick es uno de los mejores directores de la historia del cine, por su narrativa tan pulida, no te deja detalle a la improvisación, por su puesta en escena tan exquisita, y por la labor de todos sus actores, que aunque no se le considera como uno de los grandes directores de actores, sí que se le considera de que los actores que participan en sus películas consiguen maravillosas interpretaciones, porque muchos de ellos tienen sabido que Stanley Kubrick es un genio y que por lo tanto tienen que dar
todo lo más posible en su calidad interpretativa para formar un gran clásico del cine. Kirk Douglas, que era el productor y protagonista de Espartaco, que le conoció en Senderos de Gloria, dijo de él que era una mierda con talento, así como te lo digo. Una mierda con talento es Stanley Kubrick. Y en el rodaje de Espartaco, que fue uno de los rodajes más canallescos y terribles de la historia del cine, porque eran célebres las discusiones a grito pelado que tenían Stanley Kubrick y Kirk Douglas, uno como productor y otro como director, Kirk Douglas terminó reconociendo que aunque se llevaba fatal con Stanley Kubrick, reconocía que era un gran genio del cine, sin duda alguna. Y si lo dice Kirk Douglas, te puedes fiar. Vamos a ver otras más. Me dice Jordan Corral, Jordan Corral, perdona que no pronuncie bien tu nombre, que vive en Barcelona, pero que es de La Coruña, que dice que sus directores favoritos son Terence Fisher, John Ford, Howard Hawks, Fritz Lang, Richard Fleischer. Pues tengo que decirte que tienes unos gustos muy buenos. Es decir, o sea, ¿qué decir de John Ford, de Howard Hawks o de Alfred Hitchcock? Tres de los mejores directores de la historia del cine, evidentemente. O sea, no sobran las palabras. Pero me dice que también le gusta mucho Terence Fisher y que a ver si comento El cerebro de Frankenstein y La Gorgona. Pues te voy a decir que las voy a comentar en mi sección de películas de la Hammer. Voy a terminar de comentar las películas de Drácula y luego voy a continuar con las de Frankenstein. Te puedo decir así, de un modo rápido, que La Gorgona no es uno de los mejores trabajos de Terence Fisher. O sea, es un ejemplo de lo pulido de la narrativa de Fisher. También trabajó en esta película con Peter Cushing y con Christopher Lee y con Barbara Shelley, que era la protagonista de Drácula, Príncipe de las Tinieblas del 65, comentada aquí en el canal, pero que carece de interés en alguna pequeña parte de la narración. Sigue siendo la narración muy sólida, pero es una mezcla como de la mitología griega con la mitología anglosajona, llevado a Inglaterra, que a mí no me termina de cuajar la película, pero que es un ejemplo muy notable de lo que era la capacidad que tenía Terence Fisher como gran narrador. La comentaré aquí en el canal, sin duda, La Gorgona, y es uno de los pequeños clásicos de la Hammer, aunque ya te digo que yo no la considero una de las mejores películas de Terence Fisher. Con El cerebro de Frankenstein, para mí pasa todo lo contrario. El cerebro de Frankenstein es, junto con Drácula y con La maldición de Frankenstein, la mejor película de Terence Fisher y una de las mejores películas de la Hammer. Y por lo tanto, por extensión, una de las mejores películas de terror de la historia del cine. Estamos hablando de una película donde Terence Fisher no es que plagie, no es que imite, es que prácticamente iguala en secuencias de suspense al mejor Alfred Hitchcock. Y si a ti, que te gusta Alfred Hitchcock, lo vas a poder ver. Por ejemplo, en la secuencia en donde el cadáver, uno de los cadáveres que utiliza Terence Fisher, Peter Cushing, Víctor Frankenstein, lo han enterrado en el patio, pero de repente se rompe una cañería, una tubería y empieza a salir agua. Y entonces cuando Verónica Carlson sale, precisamente, e intenta tapar la mano que sale del cadáver con el pie porque la policía está por allí, está rondando. Esa secuencia tiene un suspense realmente impresionante, dignas del propio Hitchcock. Y también el principio de la película es muy bueno. Por ejemplo, cuando al principio de la película vemos al profesor Heidecke, creo que se llamaba, o Heidek, llegar, por ejemplo, en un carruaje a su consulta, vemos que hay un personaje en el que no le vemos la cara ni el cuerpo, solo los pies. Pero que esos andares podemos intuir, esos andares son los andares de Peter Cushing, evidentemente. Podemos ver que evidentemente se va acercando al profesor Heidecke y con una guadaña le corta la cabeza totalmente y vemos cómo la sangre impacta sobre la puerta de la consulta del médico del profesor Heidecke. Ese plano tiene mucho significado porque el doctor Frankenstein, interpretado por Peter Cushing, siempre en las anteriores películas de Frankenstein, si te acuerdas, como el que el consejo de médicos siempre le mantuvo de lado, le despreció. Por ejemplo, en La venganza de Frankenstein, del 58, la continuación de La maldición de Frankenstein, le tienen al doctor Stein, que es el doctor por el que se hace pasar, sospechando que puede ser el doctor Frankenstein porque está llevando a cabo unos experimentos muy raros en un hospital. Y entonces cuestionan sus teorías. Entonces
esa salpicadura en la sangre del profesor Heidegger sobre la puerta es como una venganza del propio Frankenstein a un grupo de médicos, a un sector de la sociedad, que es ese grupo de médicos que no le han reconocido los avances que él ha realizado. La verdad es que todo lo que es el principio del cerebro de Frankenstein tiene tanto significado y tiene tan maravilloso y tanto significado que lo tengo que comentar aquí en el vídeo que haga de él, que lo convierten ya en uno de los prólogos más impresionantes del cine fantástico de todos los tiempos. No te preocupes que comentaré el cerebro de Frankenstein cuando llegue, cuando ya haya terminado con Drácula. Voy a empezar luego las películas de Frankenstein. La maldición de Frankenstein ya está comentada. Continuaré con La venganza de Frankenstein, La maldad de Frankenstein. Frankenstein crea a la mujer, una película maravillosa, no sé si la habrás visto, que es fantástica. Como el doctor Frankenstein consigue capturar el espíritu de una persona y traspasarlo a otro cuerpo. Maravillosa la película. Frankenstein y el monstruo del infierno, el cerebro de Frankenstein. O sea que muchísimas, que hizo además Terence Fisher también, porque a Terence Fisher te comento que le parecía mucho más fascinante el tema de Frankenstein que el de los vampiros. Y de Drácula solo hizo Drácula, Príncipe de las Tinieblas y las novias de Drácula. Cuando le llamaron para hacer Drácula vuelve de la tumba, delegó su papel sobre otro director, que era Freddie Francis, si mal no recuerdo, era precisamente Freddie Francis, pero que ya no quiso realizar más películas sobre Drácula. Terence Fisher hizo mucho más hincapié en las películas de Frankenstein. Las encontraba mucho más interesantes. Y tengo que reconocer que los resultados, en prácticamente todas las que él dirigió de Frankenstein, exceptuando un poco en la última del Frankenstein, el monstruo del infierno, del 74, los resultados fueron impresionantes. La venganza de Frankenstein es una obra maestra. Y el cerebro de Frankenstein, ¿qué te voy a decir? Más todavía. Pero vamos, tanto de La Gorgona como del cerebro de Frankenstein tendrás el comentario aquí en el canal. Y Roberto López me pide que hable sobre el Hollywood pre-code. ¿Qué quiere decir esto? Pre-code es el precódigo. Os comento. Vosotros no sé si habréis oído hablar del código Hays, que era el código que se impuso en Hollywood allá por 1934-35 para controlar un poco pues, los contenidos subidos de tono, no solo referencias sexuales, homosexualidad, violencia, robos, drogas, que había en las películas de Hollywood desde el descubrimiento, mejor dicho, desde la invención del sonoro, 1928-1929 hasta 1934-35. Lo que se conoce, digamos, el periodo este entre guerras, lo que se conoce un poco como la Belle Époque. Aunque bueno, la Belle Époque es más de los años 20, pero una Belle Époque tardía, pero que en Estados Unidos coincide con la época de la Gran Depresión, que en 1929 inició el crack de Wall Street. Pero que todo ello se tradujo en Hollywood en una serie de películas, digamos que se sacaban un poquito los pies del tiesto. Los personajes femeninos eran como más liberados. Se hacía mucho cine de gángsters que tenía un alto grado de violencia. Por ejemplo, Scarface, el terror de Lampa, maravillosa película Howard Hawks del 32 que comentaré aquí en el canal. Y una serie de películas por su temática, hubo en Estados Unidos un comité, digamos, de católicos que además dominaban, digamos, un poco altas esferas políticas que no le gustaban que un determinado contenido llegase al pueblo, llegase a la gente, porque según ellos daba un mensaje de lo que en realidad era Hollywood, o de lo que querían que era Hollywood, que era pues vicio, desenfreno, drogas, alcohol. Y en parte tenían razón en el sentido de que esa imagen no quería que se trasladase al pueblo, a la gente. Pero claro, hasta cierto punto. Porque claro, una cosa era censurar determinadas actitudes dentro de una película, que yo creo que no se deben de censurar, evidentemente. Yo creo que el cine como arte no se debe de censurar porque cada director expone lo que tiene pensado de cada tema, de cada película. Pero daros cuenta que estamos hablando de una época que es finales de los años 20, 1930. No vamos a ver en 1930. Estamos en 2020. O sea, hace 90 años. Lo que yo no pretendo aquí es juzgar lo que ocurría hace 90 años en Hollywood con los ojos de ahora.
porque ni la sociedad era la misma, ni la gente era la misma, ni las costumbres, ni las tradiciones, etc. El comportamiento era diferente. No estamos hablando hace 90 años. Entonces Hollywood empezó a hacer, en la época de la Gran Depresión, una serie de películas un tanto, digamos, salidas de tono en contenido, en violencia, en alusiones sexuales. No os estoy hablando de que hubiera que hubiera desnudos, que hubiera demasiados insultos, no como un cine, por ejemplo, como puede haber ahora, con sangre, digamos, con vísceras, el cine gore, el terror. No. Era un cine donde, por ejemplo, las mujeres, o ciertos papeles de mujeres, apelaban a cierto liberalismo. Es decir, las mujeres en aquellas películas, en las películas del precódigo, antes del código Hays de la censura, pues se podían comportar perfectamente pues, como mujeres muy liberadas, que, pues, por ejemplo, quisieran tener muchos amantes. Los hombres, por ejemplo, podrían ser perfectamente gángsters, podrían ser, ¿qué te diría yo?, traficantes de drogas, ladrones, y proponerle una película como si fuera auténticamente el héroe. Por ejemplo, en una película del 38, ya con el código Hays, pero no excesivamente implementado, que es de Michael Curtis, que se llama Ángeles con caras sucias, donde James Gaffney hace precisamente el papel de un personaje que se le ve como un héroe en la película, pero que realmente es un gángster. Pues todo eso es lo que el código Hays vino un poquito a tachar. Un comportamiento liberal de las protagonistas. Los hombres podrían ser, por ejemplo, gángsters, podrían ser, por ejemplo, policías que fueran corruptos. Es decir, una serie de situaciones donde las mujeres y los hombres también tuviesen alusiones sexuales, donde los unos a los otros, donde tuviesen insinuaciones también. Todo eso, por una serie, os digo, de colectivos en Estados Unidos, unos colectivos muy asociados a una iglesia ultracatólica, pues no vio bien que esos comportamientos se plasmaran en la gran pantalla, en el cine. Y entonces empezó a apelar a altas esferas del Estado, a los presidentes, consejeros, ministros, de que todo esto no podía ser expuesto a las personas, a los ciudadanos en Estados Unidos, porque a lo mejor pudieran incluso llegar a temer cierta revolución social. Porque si en la película los gángsters, digamos, estaban bien vistos, ¿por qué no empezar a robar bancos, etcétera, en una época donde los bancos no tenían casi apenas dinero, o por lo menos dentro del crack del Wall Street prácticamente se habían quedado bajo mínimos? Entonces, había ciertos sectores de la sociedad que no querían que los personajes de Hollywood, tan de moda, que se veían como héroes en muchos momentos, la gente los imitara en cierto punto. O sea, quería tender la sociedad norteamericana a cierto conservadurismo, yo creo que excesivamente radical en ese momento. Pero ya os digo, hay que entender las situaciones históricas de Estados Unidos en ese momento. Yo, como español del siglo XXI ahora mismo, con 42 años, que tengo casi, no voy a juzgar una situación de hace 90 años en otro país y que a lo mejor puedo no llegar a entender. Pero todo tiene, digamos, su porqué. Y el código Hays se instaló en Estados Unidos a partir de 1934 o 35, y esas películas con esas insinuaciones, con esos personajes que eran prácticamente, o héroes que eran prácticamente villanos, se dejó prácticamente de lado. Luego lo que vino fueron, pues digamos, un cine, que yo lo comenté aquí en la historia del cine, en mi vídeo sobre la historia del cine, entre lo viejo y lo nuevo de Hollywood, que las películas pues tenían cierto halo como de inocencia, de alegría. Los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer son así, personajes muy alegres, muy contentos, que se disparan a cantar y bailar en cualquier momento. Evidentemente la sociedad no era así. Pero ese grado de cierto infantilismo, cierta alegría y cierta inocencia tiene su porqué respecto del código Hays. Aunque luego, a lo largo de los años 50, 40, 60, cuando estaba impuesto el código Hays y cuando ya se terminó, finales de los años 60, pues hubo directores muy... ¿cómo os lo diría yo? Hubo directores que con su ingenio consiguieron burlar muchas veces el código Hays. Pero que Hollywood, a grandes rasgos, en líneas generales, se convirtió en un Hollywood atrevido, en un Hollywood, ya os digo, un poco infantil, inocente, pero no carente de calidad. Algunas películas del precódigo, de la etapa pre-code, ya os digo, antes del código Hays, son, por ejemplo,
Mi favorita es La calle 42, un musical interpretado por Dick Powell y Ruby Keller, un actor y una actriz ya muy antiguos, estoy hablando de los años 30, en el que los números musicales aparecen, por así decirlo, las chicas muy ligeritas de ropa. Muy ligeritas de ropa que luego los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer posteriormente no estaban. Hay una secuencia que yo no sé cómo pudo rodarse, evidentemente no estaba el código Hays todavía, en el que se ve a todas las piernas de las bailarinas, que están como formando un triángulo, como una especie como de cueva, así, todas con las piernas abiertas, y la cámara va entre ellas. Y prácticamente la cámara, en la parte superior de la pantalla, no se les ve, pues el bajo vientre, la entrepierna, por centímetros. Prácticamente nada. Eso, en la película, eso que aparece en la película, La calle 42, en los años 40, en los años 50, sería completamente imposible de aparecer. Hay una película, por ejemplo, me las he apuntado aquí, que las tengo además en formato DVD, ya las comentaré, por ejemplo, una de Cecil B. DeMille que se llama Madame Satán, que era una especie como de musical, que fue editado hace ya tiempo, que yo la vi además en televisión, en el que Cecil B. DeMille, precisamente, lo que nos cuenta es la historia de una mujer vestida, es un musical, vestida, o sea, con un disfraz como de diablesa, donde hay números musicales donde aparecen mujeres parcialmente desnudas. O sea, esto es completamente imposible en los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer en los años 50, pero porque el código Hays todavía no se había instaurado. Otra película, por ejemplo, que también tengo en DVD, es El Ángel Azul, protagonizada por Emil Jannings, uno de los mejores actores de la historia, ya os hablaré de él posteriormente, y Marlene Dietrich, donde un profesor de escuela, muy recto él, muy clásico, excesivamente conservador, lo que hace precisamente es dejarse influenciar por una cabaretera, también de maneras muy insinuantes, que es Marlene Dietrich, pero muy jovencita, muy jovencita. Es una película que no se rodó en Hollywood, pero que se rodó en alemán y en inglés, y que se proyectó en Hollywood. Precisamente fue la carta de presentación de Marlene Dietrich precisamente en Hollywood, y realizada en 1930, de formas muy provocativas. Ella es una cabaretera muy sexy, todo eso, que está constantemente insinuando hasta toda clase de hombres. Tremendo. O sea, una película que en los años 40 y en los años 50 hubiera sido imposible. Una película también que yo vi hace ya tiempo, lo que pasa es que yo la desconocía, pero lo recuerdo cuando más o menos estudié lo del precódigo, que se llamaba La divorciada, cuya protagonista era una actriz, también ya muy antigua, llamada Norma Shearer, que está casada con un actor, un personaje, del cual está completamente ya aburrida, y se dedica pues a ponerle los cuernos y tener una vida sexual muy liberada. Es una película de 1932, se llama La divorciada, protagonizada por Norma Shearer, y esa película también hubiera sido imposible filmarla ya a partir de los años 40, a partir del año 1935. Y una película que sí que vi hace relativamente poco tiempo en un canal de estos de aquí de televisión, que la pusieron de madrugada, que se llamaba Alma Libre, protagonizado por la misma, por Norma Shearer, pero cuyos dos protagonistas masculinos son Clark Gable y Leslie Howard, los protagonistas de Lo que el viento se llevó, y que es una especie como de triángulo amoroso en donde Norma Shearer está, pues precisamente, pues se puede decir que prácticamente acostándose con uno y con otro. Entonces, claro, esas costumbres sexuales, esas insinuaciones, las insinuaciones de Marlene Dietrich en El Ángel Azul, las piernas completamente desnudas de las bailarinas de La calle 42, la actitud de Norma Shearer en La divorciada y en Alma Libre, esas actitudes pues no podrían ser plasmadas en una película ya en el código Hays. Se puede decir que, así a grandes rasgos, el Precot fue una etapa en la historia del cine donde las películas iban subiendo en tono cuando se inventó el sonoro, desde 1929 hasta 1935, y que además tenían insinuaciones sexuales. Los protagonistas podían ser héroes, podían ser villanos, podrían ser mafiosos, podrían ser contrabandistas, todo ello. Es decir, con actitudes, digamos, poco recomendables, por así decirlo, para unas personas, Y el código Hays lo que vino fue, digamos, a deshacer todo eso.
Código Hays pues se impuso, digamos que lo creó el propio Hollywood, porque lo que no quería es que el gobierno de Estados Unidos, presionado por los ultracatólicos, evidentemente, pues impusiera una censura a Hollywood. Entonces Hollywood, digamos que se creó una autocensura, y esa fue precisamente el Código Hays. En la época del Pre-Code son películas donde el Código Hays todavía no se había aplicado, y en donde tenemos, pues, por ejemplo, héroes que pueden ser perfectamente villanos, mujeres liberadas que tienden a acostarse con todo tipo de hombres, hombres que son ladrones, que pueden apelar a la drogadicción, a cualquier vicio. Es decir, temas un poquito escabrosos que hace 90 años se veían con malos ojos. Pero ya os digo, nos situamos hace 90 años. No vamos a juzgar unas películas de hace 90 años con los ojos del siglo XXI. Pero fue una época un tanto controvertida de la historia de Hollywood, pero que tuvo películas realmente interesantes que luego, posteriormente, todo eso no fue visto. Por ejemplo, hay una película de Stanley Donen que se llama Indiscreta, protagonizada por Ingrid Bergman y por Cary Grant, en donde ellos dos se enamoran. Él es una especie, como te diría yo, como de un poco vividor, ella es una mujer de la alta sociedad, se enamoran. Y Stanley Donen lo que quería era una secuencia donde estuvieran los dos en una cama, pero sin estar en una cama, en la misma cama. Entonces lo que ideó fue filmarlos independientemente, con una postura, como si estuvieran apoyados en una almohada, como si estuvieran el uno al frente del otro, y con una postura en la mano en la que Ingrid Bergman está con la mano así, y Cary Grant con su otra mano también así. Y cuando se superponen, se ponen los dos planos juntos, pero que hay una divisoria en la pantalla, están hablando por teléfono desde diferentes habitaciones, parecen que están en la misma cama. Fue la manera que tuvo Stanley Donen de evitar el Código Hays, porque si no el Código Hays lo podría haberlo cargado esa secuencia perfectamente, evitar el Código Hays y parecer que que Cary Grant y que Ingrid Bergman estaban en la misma cama. Pero claro, eso ya eran cosas elementos o maneras que tenían los directores de inventarse para evitar el Código Hays y que no le censurasen todo eso. Pero claro, los directores pues se hicieron lo que pudieron en ese momento. Pero el Código Hays pues prácticamente duró algo más de 30 años. Acordaos que en las películas de cine clásico no oímos tacos, no oímos palabrotas, no oímos insultos, no. Todo ello es debido al Código Hays. No vemos una actriz de cine clásico desnuda, no vimos, ¿qué te diría yo?, el cuerpo, la espalda de Ava Gardner o el trasero ¿cómo te diría yo?, de Grace Kelly, o de Vivian Leigh, o de Olivia de Havilland, o de Katharine Hepburn, o de Bette Davis. No lo vimos, evidentemente, pero sí hemos visto parcialmente desnudas o desnudas a Kim Basinger, a Nicole Kidman, a Angelina Jolie, porque claro, ya es otro tipo de cine. En el Código Hays, las películas anteriores al Código Hays no aparecían desnudas, hubiera sido para la época, yo os digo, muy escandaloso, pero que estaba ahí. Cada vez iban subiendo peldaños. Pero bueno, yo creo que la época pre-Código Hays en Hollywood fue una etapa realmente interesante. Espero que os haya gustado este vídeo. Sobre todo a Roberto López, que te deja un poquito para el final. Quería hablar un poco más ampliamente de todo ello. Y os emplazo aquí para más vídeos de preguntas y respuestas, sobre todo con algunas de ellas que son realmente interesantes. Volveré a hacer más vídeos de preguntas y respuestas más a menudo, ya que he vuelto con la actividad al canal. Y recordar que podéis seguir enviando vuestras preguntas y respuestas a criticascinéfilas40, todo junto, con número el 40, @gmail.com. criticascinéfilas40 @gmail.com sobre cualquier cuestión de la historia del cine. Ya haré muchos más vídeos como este para responderos a todo ello. Espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y nos vemos ya más adelante con más secciones del canal. Hasta mañana.